Buenos días, apreciados amigos que me escuchan. Quiero compartir con ustedes el Evangelio eterno de Dios, como está dado en la Biblia, sin quitarle ni ponerle nada, porque sólo así nos sirve para alcanzar la vida eterna. Quiero decirles que hay dos principios de creación. Uno, cuando Dios comenzó a crear el universo, y el otro cuando Dios comenzó a crear vida en este mundo, que se está registrado en Génesis 1 y parte del capítulo 2. Vamos a orar para comenzar. Poderoso y eterno Dios, gracias te damos por la vida y porque nos tiene en este lugar para servir en tu obra. Quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo sea quien dé las palabras de este Evangelio, entendiéndolo por la parte espiritual, para que nos sirva para la purificación de nuestras almas y prepararnos para un día ir con Cristo al cielo. Porque lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Principio de la creación de Dios. Cuando Dios comenzó a crear el universo, lo primero que Dios creó fue un ángel que le puso por nombre Miguel y que le dio el estatus angélico de arcángel. Lo conocemos como el arcángel Miguel. Este ángel es el mismo que vino a ser después encarnado y se le dio el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Vamos desde el principio, porque si conocemos y podemos entender el principio, podemos entender todo el contenido de la Biblia. Entonces, lo primero que Dios creó fue un ángel que llamó Miguel. Y el estatus que le dio es de arcángel, parece ser el estatus más alto en las huestes angélicas, porque hay ángeles, serafines, querubines y arcángeles. A este ángel, que llamaremos el arcángel Miguel, le dio el don de crear y el don de la vida. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Dios es con lógica. Nos lo ha dado de manera que nosotros los humanos lo podamos comprender con la lógica de nuestro entendimiento. No hay nada ilógico, no hay nada de interpretaciones raras, no mucho menos de que solo algunos pueden interpretar la Biblia y otros no. No, el Evangelio todos lo podemos interpretar porque está muy claro en la Biblia y dado con lógica para que nuestro entendimiento finito lo pueda entender. Si Dios le dio al arcángel Miguel el don de crear, pues era lógico que le diera también el don de la vida, para que, para que diera vida a lo que fuera creando. O sea, él creaba y le daba vida. De esa forma todo quedaba perfecto. Y en Juan 1 y en el capítulo 1 y versículos 3 y 4 nos dice que todo fue creado por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se está refiriendo al arcángel Miguel. Y también en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces ahí están los dos
dones que Dios le dio a este ángel. El don de crear y el don de la vida. Muchos dicen, vamos a ver en Judas 9, ahí nos habla del arcángel Miguel. Dice que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Cuando el arcángel Miguel dirigía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla que cuando venga Jesucristo por segunda vez a la tierra a llevar a su pueblo, a llevar a la iglesia al cielo, llamará a los muertos, a los que han muerto creyendo en Cristo, los llamará con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice que con voz de arcángel? Recuerda que el Señor oró diciendo al Señor que lo glorificara con aquella gloria que había tenido antes que el mundo fuese. Ese lo encontramos en Juan 17:5. Vamos a leerlo para que estemos más seguros de que en la Biblia dice lo que yo les estoy hablando. Juan 17:5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y cuándo era ese antes que el mundo fuese? Pues cuando era Él junto con Dios en el cielo, cuando creaban el universo, y después fue que Dios lo engendró su Hijo. Ya vamos a tocar ese punto más adelantico. Primero quiero que veamos algo que nos confunde y que a muchos confunden a muchos por la manera como se entiende el principio de Dios, de la creación de Dios. Muchos predican y dicen que Jesucristo es sin principio de días, o el arcángel Miguel, que era antes de tomar el nombre de Jesús, que es sin principio de días. Pero en primer lugar la Biblia no lo registra. Más bien la Biblia sí registra, ahorita les voy a mostrar 2 versículos donde registra que es creación de Dios, mientras que no dice que es sin principio de días. Ahora, si fuera sin principio de días, entonces sería otro Dios. Porque un ser sin principio de días es Dios. Dios sí es sin principio de días. Pero su Hijo, si fuera sin principio de días, entonces sería otro Dios. Entonces ahí sí tendríamos 2 dioses. Ahora, si fuera sin principio de días,
tendría su propia gloria. Pero en Hebreos 1, Pablo afirma que Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. De esa forma lo creó Dios, con su propia sustancia, muy idéntico, muy parecido a Él, muy como Él, porque era alguien que iba a utilizar para hacer la creación del universo, que ya tenía en su mente todo lo que iba a crear, que por cierto es mucho. Entonces, si fuera sin principio de días, sería otro Dios. Y un Dios no podría sujetar al otro Dios y decirle: yo te voy a engendrar a usted, lo voy a hacer mi hijo. No, porque sería otro Dios con su propia gloria y no sería el resplandor de la gloria de Dios. Además, la Biblia, en muchas partes, y eso sí lo encontramos en todo a lo largo de la Biblia, lo vamos a ver, encontramos que nos habla que Dios es uno. Dios es uno solo. No son muchos, no son dos, no son varios. Es uno. En Deuteronomio 6:4 nos dice que uno es Dios. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. En Mateo 12:32 nos habla de que uno es Dios. En Primera de Corintios 8:6 nos está hablando de que no hay sino un solo Dios. Y ese Dios sí es sin principio de días. Ese Dios no sabemos ni cuándo apareció, ni dónde, ni cómo. Aún eso no lo podemos comprender, y por eso Dios no nos ha dado ese saber. Pero de Jesucristo, la Biblia sí nos dice que Dios lo creó. Mire lo que dice Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 15. Colosenses 1:15. Él se está refiriendo a Cristo. Pero ya dijimos que Cristo es el mismo arcángel Miguel, pues en el cielo, antes de hacerlo humano, se llamaba el arcángel Miguel, o se llama, porque él fue glorificado otra vez y otra vez es arcángel. Por eso cuando venga a llevar a su pueblo, a los que están muertos, pero que están sus nombres en el libro de la vida, los llama con voz de arcángel. Y ellos oirán su voz y saldrán para ir con él al cielo. Entonces, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito, lo primero. Primogénito es el primer hijo que nace, es el primer fruto del árbol, es el primer pollo que nace. Primogénito. Así que el primogénito de la creación de Dios es este arcángel Miguel, que es lo primero que Dios creó. Lo primero que Dios creó, primogénito de la creación de Dios. Veamos otro versículo
que nos aclara todavía mejor. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí se está refiriendo a Jesucristo ya glorificado, cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Y Juan ya lo vio, y ya Juan, que era el que se recostaba sobre su pecho y siempre estaba a su lado, aquí ya se le apareció glorificado y ya no se le pudo acercar, sino que dijo que había caído como muerto a sus pies porque no pudo resistir la gloria del Señor Jesús. Por eso los que consideran al Señor Jesús y le hablan así como de tú a tú, no conocen al Señor como es ahora. Dice: el ángel a la iglesia de la Odisea dice: he aquí el amén. Está hablando de Jesús, el testigo fiel y verdadero. Y vean lo que sigue: el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios, o sea, lo primero que Dios creó fue el arcángel Miguel en el cielo, uno que le iba a ayudar en la creación del universo. Por eso le dio el don de crear y el don de la vida. Ahora ya no estaba solo Dios, ahora tiene a un ayudador, y se disponen a crear el universo. Y entonces crean todo lo que existe en el universo, muchas cosas. Por eso yo quiero ir al cielo a conocer todo lo que Dios ha creado. Apreciados, el poder de crear lo dio en su palabra. Él habla y aparecen las cosas de la nada. Por eso el apóstol Juan lo llama el Verbo. Lo considera el Verbo porque es que el poder que hay en su palabra es muy grandioso. Es gran poder. Y él lo llama el Verbo de Dios. Es porque el poder de crear está en su palabra. Y el poder de dar vida está en su palabra. Él habla y aparece ya todo hecho adulto. Cuando dijo hágase en los árboles aparecieron ya en su grandor normal, con frutos madurando. Cuando dijo aparezca, hágase los animales, aparecieron ya los animales adultos. Esto es lo que la ciencia no puede entender y no puede creer. Que Dios tenga poder para crear de la nada y que de la nada aparezcan las cosas ya completas. Ese es el poder de Dios. Y eso tenemos que creerlo por fe. Eso es lo que se llama fe. Creer que Dios tiene poder para hacer todo lo que quiera. Muy bien, entonces ya ellos se dan a hacer el universo. Crean las galaxias, crean los sistemas solares, crean todos los astros que hay en el universo, que son muchos. Crean el ejército del cielo, que son los ángeles. Los ángeles son millones de ángeles. Y tienen los estatus de ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Parece que el estatus más alto es el de arcángel, que le dio a Miguel.
Entonces el ejército del cielo en Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones. También lo dice en el libro de Daniel, miriadas de ángeles. Son muchos. Entre estos ángeles que Dios creó toda la creación la hizo el arcángel Miguel. Claro, con el aval de Dios que estaban los dos juntos. Y en todas partes están los dos juntos porque los dos son uno. Tienen la misma intención, la misma mente, lo mismo, todo muy, muy igual, muy parecidos, pero son dos diferentes. Uno es el creador, uno es Dios, el otro un ángel creado, con el poder de crear y el poder de dar vida. Entre este ejército del cielo que crearon, un día decidieron crear un ser, un ángel muy especial. Y este ángel sería el que iba a dirigir a todas las huestes angélicas. Y también tenía otro don. Vamos a leerlo. Libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. ¿Qué me está diciendo acá? Aquí está hablando de Lucifer. A este ángel especial que creó el Señor Jesús, o sea, el arcángel Miguel, porque cuando eso no se llamaba Jesús todavía, tomó el nombre de Jesús cuando se lo dio el ángel, cuando fue engendrado en María la Virgen. Entonces el arcángel Miguel fue el que creó a Lucifer, otro ángel muy especial, muy hermoso por cierto, y sus vestiduras eran piedras preciosas. Aquí lo acabamos de leer. Leamos la última parte del versículo 12. Tú eras el sello de la perfección. Oigan esto. El diablo no es como lo pintan, con cachos y con cola. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era hermoso, tiene mucha sabiduría y era perfecto. Era el sello de la creación. ¿Qué quiere decir que era el sello de la creación? Era lo más hermoso, lo más sabio, lo más inteligente y la hermosura más especial que Dios había creado. Era este ángel, Lucifer, que significa lucero de la mañana. Por eso este ángel, dice el versículo 14, tú, está hablando de Lucifer, tú, querubín grande protector, a este ángel le dieron el estatus de querubín. ¿El arcángel Miguel cuál estatus tiene? Arcángel. Él se creó como segundo. Lucifer tiene el estatus de querubín, pero es querubín protector. En otras versiones dice cubridor. Era porque él
hablando así en palabras humanas, él era el comandante de todos los demás ángeles, de todas las huestes angélicas. Él era el que los dirigía. Por eso él estaba creado con más especialidad, con más sabiduría, con más poder, porque él dirigía a todas las huestes angélicas, los protegía también, pues sabe que el comandante está para dirigir, pero también para proteger a sus soldados cuando están en algún peligro, buscarles la solución, buscarles que no sean expuestos o dañados por algo. Así que este era el trabajo de Lucifer. Era el comandante, el que dirigía todas las huestes angélicas, todos los ángeles del cielo, millones de millones, estaban bajo su mando y le obedecían a él, porque él recibía las órdenes de Dios y se las llevaba y las daba a conocer y para que los ángeles las ejecutaran lo que tuvieran que hacer. Así que tiene dos dones este ángel. Así como el arcángel Miguel tiene dos dones, el don de crear y el don de la vida, este ángel también tiene dos dones. Al final del versículo 13 nos dice que los primores de tus tamboriles y flautas, o sea, de los instrumentos musicales, los habían preparado antes de crearlo, o sea, ya los tenían listos antes de ser creado. O sea que antes de crearlo ya se había decidido que a él se le daría el don de músico. Lucifer es músico. Y aparte de ser músico, es el comandante, el que dirige todas las huestes angélicas. Dice, oh querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es donde Dios tiene su trono. Oigan esto. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Saben por qué se paseaba en medio de las piedras de fuego? ¿Y dónde están las piedras de fuego? ¿Qué son las piedras de fuego? ¿Saben? Las piedras de fuego es el piso del trono de Dios. Allí no entra cualquiera. Pero Lucifer tenía entrada porque él era el que dirigía la orquesta o la banda que se hacía en la puerta del trono de Dios todos los días para alabar el nombre de Dios. Entonces, como el que dirige la banda se tiene que hacer al frente, donde se tenía que hacer Lucifer. Si la banda o la orquesta o el grupo musical estaba en la puerta del trono de Dios, ellos no entraban, pero estaban en la puerta, alabando el nombre de Dios. Y el que dirigía la orquesta, ¿dónde tenía que hacerse? Adentro del trono de Dios. Por eso se paseaba sobre las piedras de fuego todos los días. O sea, él era el único que tenía entrada al trono de Dios todos los días. Además, iba y recibía de Dios las órdenes para llevarla a los ángeles para que las ejecutaran. Él tenía mucha cercanía con Dios. Todos los días se paseaba sobre las piedras de fuego, que es el piso del trono de Dios. Buen puesto que sí tenía en el cielo. Muy bien. El versículo 15, la primera parte. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado.
Vamos a parar ahí porque ahí hay una coma. Esto me dice que él desempeñaba su trabajo a la perfección. Perfecto era en todos sus caminos, quiere decir que hacía su trabajo perfectamente, a la perfección, desde el día que fue creado. Entonces surge una pregunta, y esta pregunta es la que, si la contestamos, podemos entender todo el contenido de la Biblia. Yo no sé cuántos se habrán hecho esta pregunta. Yo me la hice muchas veces y oré mucho y le pedí al Espíritu Santo poder entender, porque todo esto ha sido dado por el Espíritu Santo a mí, no es de hombres, no se lo he aprendido a ningún hombre, ni a ninguna iglesia. Esto ha sido dado por el Espíritu Santo. Eso que quede claro. La pregunta. La Biblia me está diciendo que él era perfecto en todos sus caminos, o sea, desempeñaba su trabajo en el cielo a la perfección. ¿Por qué le declaró guerra al arcángel Miguel? Porque la guerra no fue contra ningún otro ángel, fue contra el arcángel Miguel. Veamos un momento aquí Apocalipsis, el capítulo 14. Dice que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Miguel es el arcángel Miguel, del que estamos hablando, el principio de la creación de Dios, y él tiene el don de crear, así que él había creado a Lucifer, y Lucifer tenía el don de dirigir a todas las huestes angélicas y el don de música, y alababa a Dios y se paseaba por el trono de Dios, y perfecto hacía su trabajo. ¿Por qué le declaró guerra al arcángel Miguel? Es como raro. ¿Por qué se levantó en guerra contra el arcángel Miguel, su creador? Para contestar a esta pregunta, vamos a ir al libro de Amós. Y vamos a leer en Amós el capítulo 3 y el versículo 7. Amós 3:7 nos dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Este es un don de Dios. Este es una especialidad de Dios. Dios siempre anuncia con harto tiempo de anticipación lo que va a hacer, pero en su sola potestad coloca el día que lo hará. Y todo lo hace así. Un ejemplo de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios anunció que enviaría un Salvador, un Mesías, una semiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Y lo envió 4000 años después. Siempre actúa así. Es un don de Dios. Es algo de Dios. Nunca hace nada sin que antes lo revele con anticipación lo que va a hacer. Sin que antes lo anuncie. Él da el anuncio y en su sola potestad, el día que lo va a hacer, si no lo dice.
en su sola potestad coloca el día que lo va a hacer y llega ese día y lo hace, porque Dios es veraz. Dios cumple lo que promete. De eso sí estoy seguro. Y tú puedes estar seguro de eso. Entonces, con este principio de cómo es Dios, podemos entender lo siguiente. Y esto lo vamos a corroborar con la Biblia más adelante. Dios, cuando ya estaba creado en el universo y la tierra estaba creada, pero no había vida todavía en la tierra, pero Dios había propuesto en su, en su mente que crearía vida en la tierra. O sea, eso ya estaba destinado a que habría vida en la tierra, pero todavía no había vida. Se había hecho la creación del universo. La tierra estaba creada, pero no había creado vida todavía. No había llegado el día de venir a crear vida en este mundo, en la tierra. Cuando Dios da un anuncio que sería para todo el universo y de alguna manera todo el universo se vería involucrado. El anuncio fue el siguiente. Ahora le encontramos la lógica a todo esto. Envió este anuncio por todo el universo. A uno de mis allegados lo engendraré mi hijo, para que sea mi hijo, y a él le sujetaré todo lo creado en el universo. Ese fue el anuncio que Dios envió en el universo, antes de haber vida aquí en la tierra. Y como vimos, Él envía el anuncio y un tiempo, y pasa bastante tiempo, porque si lo referente aquí a un pueblo, su pueblo, se demoró 4000 años en enviar lo que había anunciado. En el universo, donde incumbe todo el universo, yo supongo que lo anunció con más alto tiempo de anticipación. Anunció que a uno de los allegados, no que crearía un personaje especial y lo haría su hijo, no, sino que a uno de los que estaban con él, a uno de los más cercanos a él, lo haría su hijo y le sujetaría todo lo creado en el universo a él. Eso lo podemos ver en la Biblia. Más adelante lo vamos a ver en la Biblia, porque tenemos que avanzar porque el tiempo es corto. Entonces, cuando llegó a oídos de Lucifer este anuncio, y Lucifer se dijo para sí, ¿quién más ha llegado a Dios que yo, que entro todos los días a su trono, que alabo a su nombre? ¿Quién más, quién más indicado para ocupar ese puesto, para ser el Hijo de Dios que yo? Que todos los ángeles me obedecen. Yo soy el más cercano a Dios. Ese puesto será mío. Decía Lucifer, ese puesto será mío. Como Isaías 14, 13 y 14. Vamos a leer
y verán que Isaías 14, 13 y 14. Y verán que las palabras que les estoy hablando, la Biblia, están en la Biblia. Hay algunas cosas como por ejemplo el anuncio que no está en la Biblia, pero por lógica se entiende que esto pasó, porque es un don de Dios, es una especialidad de Dios anunciarlo con tiempo de anticipación, y porque este acto de engendrar un hijo era algo que de alguna manera involucraba a todo el universo, a todos los seres creados, y, y que era algo muy trascendental, muy especial. Entonces, cuando este anuncio lo oyó Lucifer, o tal vez sería el primero en recibirlo, porque él era el que llevaba los anuncios para todos los demás y ordenaba que se extendieran por todo el universo. Lucifer se dijo para sí, Isaías 14, versículos 13 y 14. Está hablando aquí del querubín protector, de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, oigan esto, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto fue lo que Esta fue la ilusión que se hizo Lucifer al pensar que él sería el Hijo de Dios, que Dios lo nombraría a él o lo engendraría a él su hijo, y que él sería el que pusiera el trono al lado del trono de Dios. Esto que dice aquí es cierto, pero si él hubiera sido el nombrado. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se exaltó grandemente. Vamos a volver a Ezequiel 28, porque hay un versículo que no lo hemos terminado de leer. Ezequiel 28, el capítulo 15. Perfecto era en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halló en ti maldad? Cuando oyó el anuncio y creyó que él iba a ser el Hijo de Dios, que él era el que iba a recibir la adoración, que él era el que iba a poner el trono al lado del trono de Dios. Se exaltó. Se han dado cuenta cuando hay elecciones de gobernantes. Pongamos un ejemplo con las elecciones de alcalde, como muchos candidatos a la alcaldía, antes de llegar el día de las elecciones, dan por sentado de que ya yo soy el futuro alcalde. Le dicen a sus seguidores, no yo ya gano ese puesto, ya ese puesto es mío. Y cuando llega el día de las elecciones, resulta que gana otro la alcaldía. Y algunos no pueden soportar perder. Y entonces se van con un grupo de sus seguidores y le tiran piedra a la alcaldía, saquean supermercados, rompen cristales, hacen el desorden. El mismo espíritu que entró en Lucifer en el cielo. Ese es el que está obrando en el mundo.
hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué se halló en él maldad? Porque él creyó, se hizo ilusiones de que él sería el Hijo de Dios. Y cuando llegó el día que Dios había puesto en su potestad engendrar a su Hijo, llamó al arcángel Miguel y le dijo esto. Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5. Llegó el día en que Dios engendraría a su Hijo. Se supone que habrían mucho más que los dos. Habrían otros que deseaban ese puesto. Pero la Biblia habla de estos dos, porque de estos dos fue que se inició una confrontación, una guerra en el cielo. Entonces, como llegó el día en que Dios había puesto en su potestad engendrar a su Hijo, llamó al arcángel Miguel y le dijo lo siguiente. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Mire, mis hermanos y apreciados oyentes, aquí está diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, aquí me está diciendo que el arcángel Miguel, que fue llamado y hecho hijo de Dios, estaba entre el grupo de los ángeles. Era un ángel de entre los ángeles. No era un ser sin principio de días, porque entonces sería otro Dios, sino que era un ángel. Cuando dice ¿a cuál de los ángeles? Quiere decir que había un grupo de ángeles que deseaban ese puesto. Hablando en términos humanos, eran candidatos a ese puesto de ser hijo de Dios. Pero ¿a cuál de ellos llamó Dios? Sino solamente al arcángel Miguel. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, el arcángel Miguel es un ángel creado por Dios. Entonces volvemos a leer. Porque, y Dios lo llamó y le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Lucifer tuvo que adorarlo, tuvo que arrodillarse, pero él en su corazón no lo estaba adorando. ¿Cuántos se arrodillan en las congregaciones y oran, pero en su corazón no adoran a Dios, ni le creen en su palabra, ni la entienden? Sin embargo, oran, adoran. Y allí Lucifer estaba adorando, pero él no quería adorar, porque él no supo perder. Los demás no dijeron nada, siguieron en sus puestos. Pero Lucifer abandonó el prestigioso puesto que tenía en el cielo para levantarse en guerra contra el arcángel Miguel. Mire. Entonces, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso dice de los ángeles.
Mas del Hijo dice, ahora ya lo engendró, ¿no? Ahora dice del Hijo, tu trono, oh Dios, vea que ya lo llama Dios, desde el día que fue engendrado su Hijo, es que el arcángel Miguel entra a ser Dios, llega a ser divino el día que lo engendró su Hijo. Antes era un ángel de entre los ángeles, con poder, con gran gloria, pero un ángel creado. De eso desen de cuenta por la Biblia, no por lo que yo diga. Entonces dice, si, el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Equidad quiere decir que a él le gusta la igualdad, que todos tengan de todo por igual. Equidad. Versículo 9. Miren por qué Dios llamó al arcángel Miguel y no a Lucifer, aunque Lucifer era más cercano a él porque entraba todos los días a su trono. Pero vea por qué llamó al arcángel Miguel. Dice, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a sus compañeros. ¿Sí ven por qué lo llamó a él? ¿Por qué lo eligió a él? Porque él ama la justicia y aborrece la maldad. Y lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. ¿Cuáles eran los compañeros? Los que deseaban ese puesto. El grupo de ángeles que dice, ¿a cuál de los ángeles llamó Dios sino al arcángel Miguel? Entonces sí era él uno de entre los ángeles creados por Dios. Al arcángel Miguel lo creó Dios directamente. Los demás ángeles fueron creados por el arcángel Miguel. Entonces Dios lo eligió a él porque ama la justicia, aborrece la maldad y su reino es reino de equidad, igualdad. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eso habló del Hijo. Ahora también habla que a él le sujetó todas las cosas. Y entonces Lucifer se quedó chasqueado con las ilusiones que se había hecho. ¿No fue él el elegido? Se llenó de ira, se halló en el maldad y le declaró la guerra al arcángel Miguel. Yo leí en cierto lugar un libro que dice que Lucifer dijo, lo derribaré de su trono, hablando al arcángel Miguel, al Hijo de Dios, lo derribaré de su trono y me sentaré en él. Imagínense en esto. ¿Cómo podía ser que cambiara los designios de Dios? Eso es una mentira. Por eso Jesús cuando vino al mundo lo llamó padre de la mentira. Porque él se dijo las mentiras y se las creyó. Pensó que podía cambiar los designios de Dios. Que ese que había nombrado su hijo no iba a ser. Que iba a ser ese era él. Y otra mentira que se creyó.
como era comandante de todas las huestes angélicas y todos los ángeles le obedecían, creyó que contaba con todos los ángeles para dar la guerra y que así de esa forma ganaría la guerra. Pero resulta que ya en el anuncio estaba dicho que todo lo creado sería sujetado al Hijo, al que él nombrara a su Hijo. Así que los ángeles entendían que el día que fuera engendrado el Hijo de Dios, todos quedaban sujetos en obediencia a él. Si Lucifer hubiera permanecido en su puesto, hubiera seguido como comandante de ellos, pero ya en segundo plano, en segundo lugar. En primer lugar, la obediencia y la adoración era para el Hijo de Dios, que en ese caso el arcángel Miguel. Pero Lucifer no aceptó la derrota. Vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 12. Y leemos todo completo. Hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer le declaró la guerra y se levantó en guerra, lo mal llamado por acá oposición a los gobiernos en estos días. Se levantó en guerra contra el arcángel Miguel, ya el Hijo de Dios, ya igual a Dios, ya hecho Dios. Recuerdan que los judíos iban a apedrear a Jesucristo porque él dijo que era hijo de Dios. Y entonces Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado y os he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dijeron, por buenas obras no te apedreamos, sino porque dices ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos, los judíos, sabían que si decía que era hijo de Dios, era igual a Dios. Y es que lo es. Por eso, por eso en el cielo ya él era Dios, él era divino, él era semejante e igual a Dios. Desde ese día que Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, desde ese día Él fue Dios, Él es Dios y es divino. Entonces leemos aquí, Lucifer no supo perder, se levantó en guerra y dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí ya le cambió el nombre porque abandonó su puesto en el cielo, entonces cambió el nombre. Ahora lo llaman dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Por ahí en otro lugar están esos nombres ya. Entonces, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Cuántos ángeles luchaban del lado del dragón, del diablo? La tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos son la tercera parte de los ángeles? Versículo 5, capítulo 5 y el versículo 11 de Apocalipsis dice que son millones de ángeles. Millones en plural. Millones de millones. Si fuera 1 millón de millones, ¿cuántos ángeles le correspondieron a Lucifer? 333 mil millones. Eso si fuera 1 millón de millones. 333 mil millones. Ahora, son millones de millones, está en plural. ¿Cuántos ángeles tiene a su mando Lucifer
aquí en la tierra porque fue echado a la tierra con sus ángeles. ¿Cuántos ángeles? Por eso tenemos que tener temor, porque los demonios son muchos. Esos ángeles son los llamados acá demonios. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ve, ahí están los nombres que recibió después de abandonar su puesto en el cielo. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está lo que yo estaba hablando. Entonces, en ese tiempo, cuando fue arrojado a la tierra estaba vacía. Estaba creada, pero estaba vacía. Así que ellos fueron, el diablo y sus ángeles quedaron en la tierra presos, como presos, porque no podía salir de la tierra. Este Eran sí salía porque iba a los concilios, en el libro de Job lo dice, iba a los concilios en el cielo. Sí, a los concilios pudo ir después que Dios creó vida en la tierra, creó a Adán y Eva. Y entonces el diablo con astucia quitó el principado a Adán y tomó él el principado. Al tomar él el principado y ser el príncipe de este mundo, entonces podía salir de la tierra por ser príncipe. Por ser príncipe, él tenía que ir a representar al mundo en los concilios del cielo. Entonces, desde que fue príncipe, desde que se tomó el principado de este mundo, pudo salir de la tierra y andar por todo el universo. Por eso era indispensable y urgente que el arcángel Miguel viniera a terminar la guerra con él, porque o de lo contrario él en sus salidas podía sembrar el mal en otros mundos en el universo. Y por eso no podía venir otro ángel. Muchos ángeles con gran poder se ofrecieron a venir a acabar la guerra, pero no podía venir otro, porque la guerra no era con otro, era con el arcángel Miguel. Y él mismo tenía que venir, y solo él también podía redimir al hombre del pecado, porque él era Dios, él es Dios, perdón. Muy bien. Dejamos esta partecita hasta aquí porque de aquí sigue la creación en la tierra. Ya dejamos a Lucifer y sus ángeles en la tierra, pero en la tierra no hay vivientes. Solamente está Lucifer y sus ángeles. Los dejamos ahí. Vamos a ver otra cosa. ¿Por qué Lucifer estaba tan empeñado en ser el hijo de Dios? Es que había algo muy importante que Dios le sujetó y él quería ser el que tomara lo que Dios le sujetaba a su hijo. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios le sujetó al hijo y por qué tanto interés de Lucifer en ser él en tomar ese puesto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Aquí encontramos que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono hay un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Este anciano es nuestro Padre eterno, Dios el Padre. Otra cosita, otro puntico que deben tener en cuenta. Hasta el día que engendró al Hijo, Dios tomó el nombre de Dios el Padre. Antes era Dios solamente, porque no era padre, no tenía hijo. Cuando engendró al Hijo, tomó el nombre de Dios el Padre. Entonces Dios el Padre está sentado en su trono y tiene un libro en su mano derecha. Voy a hablar en términos humanos para que comprendamos mejor. Ese libro
es la escritura de propiedad de todo lo que le sujetó al Hijo. Por eso es tan importante ese libro, era tan importante, porque ahí estaba escrito todo lo que le sujetó al Hijo. Pero no le entregó esa escritura de propiedad, hablemoslo así en términos humanos, no le entregó la escritura de propiedad hasta que se supiera en qué iba a parar la guerra que se le levantó cuando él lo engendró, su hijo. No le entregó la carta de propiedad hasta que se supiera si vencía o perdía, porque Jesús había podido perder la guerra cuando vino al mundo. Satanás estaba muy dispuesto a hacer lo que fuera para ganar la guerra. Bien, entonces, cuando Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario, haciendo las dos cosas a lo que vino a hacer. Una, redimir al hombre del pecado, pagar por los pecados del hombre para que tenga derecho a salvación. Y dos, terminar la guerra con Satanás. Al morir en la cruz del Calvario, lo exhibió como hombre de mucha maldad, como ser de mucha maldad, el cual fue destinado a desaparecer. Lo exhibió, lo fue condenado a desaparecer en un lago de fuego. Entonces, como él venció, cuando subió al cielo, lo estaba esperando su padre para entregarle la escritura de propiedad de todo lo que le había sujetado a él. No se la había entregado porque aún no se sabía en qué iba a parar esta mal llamada oposición que se le había levantado en el cielo. Pero cuando él venció y subió al cielo, el Padre lo estaba esperando con el libro en su mano derecha, algo muy importante, para entregárselo. Pero antes de que él llegara, un ángel preguntaba: ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos y leerlo? Y nadie podía. Y nadie. No podían ni mirarlo. Y era lógico, porque era que el libro no era para nadie más, sino para el Hijo. Pero como no había nadie que lo pudiera tomar y abrir sus sellos, pues entonces Juan se puso a llorar y lloraba. Y cuando Juan estaba llorando, uno de los ancianos se le acerca y le dice: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Jesús. Ha vencido, ha vencido. Hasta ese momento nadie sabía si había vencido o no. Pero cuando él llegó al cielo, entonces ya se sabía que él había vencido, porque él llegó al cielo y fue a tomar el libro. Entonces le dice el anciano: no llore, que la raíz de Judá, de la tribu de David, ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Entonces cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Desen de cuenta que Él, con su muerte en la cruz, nos redimió para Dios.
Vamos a ver ahora el contenido del libro. ¿Por qué Lucifer luchó tanto por ser el que tomara ese libro? ¿Qué contenía ese libro? Aquí hay otra vez hay otro cántico. En el versículo 9 cantan, y en el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. En el versículo 9 dice: es digno de tomar el libro. En el versículo 12 dice: es digno de tomar el contenido del libro, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Es poquito o es harto? Oí decir al que está sentado en el trono, o sea, Dios el Padre, y al Cordero, ahí ya están los dos otra vez, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, vean el contenido del libro y vean por qué Lucifer se ensañó y dio la guerra, porque él quería ser él el que tomara el libro, ser él el que tomara este contenido del libro, porque este contenido fue lo que Dios le sujetó al Hijo. Leámoslo otra vez: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y en todas las cosas que hay en ellos. ¿Tiene el Señor Jesucristo algo para compartir con los que viene a llevar al cielo? Vale la pena prepararse, hacer lo que sea necesario para estar listos para cuando Él venga a ir con Él al cielo. Él dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿Por qué dice no me avergüenzo de llamarlos hermanos? Porque Él tiene que compartir con sus hermanos. Él no es egoísta. Su reino es de equidad, de igualdad. Él tiene que darnos mucho, mucho. Él quiere compartir con nosotros. Solo que debemos apartarnos del mal, no apegarnos al mundo, sino apartarnos del mundo, apartarnos del mal, porque sólo así podremos estar listos para el día que Él venga. Nos llevará al cielo y compartirá con nosotros todas estas cosas que su Padre Celestial le sujetó a Él, y, y Él es dueño de todo y tiene la supremacía en todo. Tiene poder para crear si algo falta. ¿Quieres ir con Él al cielo? Solo prepárate. Busca que el Espíritu Santo te dé el entendimiento correcto de la palabra de Dios, y Él te guiará para que esté listo para el día de su segunda venida.
Dios los bendiga y los guarde.